El apóstol Pablo escribió su epístola a la iglesia de Filipos durante su primer encarcelamiento en Roma. Durante ese tiempo en la cárcel, pensó en las pequeñas congregaciones que había establecido en sus viajes misioneros. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Por tanto, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados míos. Pablo estaba preocupado por la congregación. Pablo reflexionó sobre cuando esa iglesia comenzó en la orilla del río donde algunas mujeres se habían reunido para orar. Esta es la historia de la iglesia de Filipo. Es la historia de cómo nace una iglesia. No había muchos judíos en Filipos, así que en lugar de seguir su práctica habitual de ir primero a la sinagoga a predicar, Pablo había ido a donde sabía que la gente se reunía para adorar. ¿Dónde era? A orillas del río. Lidia, una de esas mujeres junto al río, fue la primera convertida en Filipos. Luego algunos de los miembros de su familia se volvieron a Cristo. Otra de las primeras conversas fue una mujer que había sido comercializada por sus amos para obtener ganancias. Cuando ella fue salva, esos maestros estaban furiosos, lo que llevó a Pablo y a Silas, su compañero de viaje, a ser encarcelados. Fue allí en esa cárcel donde más ciudadanos de Filipo acudieron al Señor. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo, nunca mejor dicho, del carcelero y su casa. En otra parte de la epístola de Pablo leemos de otras dos mujeres que formaban parte de la congregación de Filipos. Hemos hablado de ellas hace unos años atrás. Estamos hablando de Evodia y Síntique, que fueron colaboradoras de Pablo. Fue allí en esa cárcel donde sucedieron milagros. Estas personas fueron el comienzo de la iglesia en Filipos. El corazón de Pablo se compadeció de ellos y los anima a permanecer firmes en el Señor. Hoy el Señor también nos anima a nosotros y nos dice, estad firmes. El mensaje de Pablo a la iglesia de Filipos es un mensaje también para nosotros. Es para tu iglesia, para tu denominación. Hoy Pablo nos está diciendo de parte del Señor, estad firmes. La importancia de mantenerse firme, Pablo lo hace vigente en varias epístolas. Todos los que comenzaron el Evangelio, muchos de ellos lo terminaron siendo fieles a Dios. Otros empezaron su andadura en el Evangelio, pero se apartaron. No se mantuvieron firmes. ¿Conoces algún hermano o alguna hermana que empezó muy bien en los caminos del Señor, en el Evangelio, y de repente se apartaron de él? Seguramente conoces alguno, ¿verdad? Hoy Pablo nos está diciendo, estad firmes en el Señor y mantente firme hasta el final. Pablo estaba animando, exhortando a los hermanos a que se mantuvieran firmes en el Señor. Una cosa es comenzar y otra cosa es terminar. Y ahí es donde entra la paciencia. Hemos comenzado de esta manera el Evangelio y por la gracia de Dios queremos continuar hasta el final de esta carrera. Tenemos que permanecer firmes y constantes en el Señor. Pablo le recordó esto a los hermanos de Filipos. En esta epístola, Filipenses capítulo 3, verso 20, leemos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos de una tierra mejor. Como hemos compartido en los estudios bíblicos de Apocalipsis, uno de estos días va a sonar la trompeta y seremos arrebatados. Pablo prosiguió
en el siguiente versículo para explicar que esos cuerpos físicos serán hechos semejantes al cuerpo glorioso de Jesús. Pablo nos está diciendo, permanece firme hasta el final. Y llegará ese momento cuando estaremos con Jesús. Por tanto, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados míos. Estad, terminación en D, es decir, es una orden, no es una opción, es una orden que Pablo nos está dando. ¿Por qué? Porque sabe que lo mejor que podemos hacer nosotros es estar firmes. Cuando tú ves una orden de Pablo, de Jesús, en la palabra de Dios, te das cuenta que es lo mejor para ti y para mí. Y Pablo nos está diciendo en este día, estad firmes en el Señor. Para estar o permanecer firmes es importante saber dónde estamos. Pablo dice que los hermanos de Filipos debían permanecer firmes en el Señor. Ahí está la clave de todo. Firmes en el Señor. ¿Y tú y yo en qué estamos firmes? Lo importante es dónde estamos firmes. Y Pablo dice, estad así firmes en el Señor. No dice firmes en el ministerio, no dice estar firmes en la congregación, no dice estar firmes en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, no. Firmes en el Señor. Si lo aplicamos esto a nuestra vida, queremos estar firmes en el Señor. Debería ser eso, ¿verdad? Queremos estar en el lugar correcto, que es en el Señor. Queremos permanecer fijos y seguros. El Salmo 91 nos recuerda de estar bajo las alas del Omnipotente. ¿Recuerdas este salmo? ¿Lo has leído alguna vez? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué mejor lugar que estar en ese sitio? ¿Dónde? Al abrigo del Altísimo. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Ahí estamos seguros. Yo recuerdo hace años, tenía 12, 13 años más o menos. Yo recuerdo que por las noches tenía un montón de pesadillas. No podía dormir. Eran pesadillas constantes. Y recuerdo que en un campamento me recomendaron leer este Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde tú y yo tenemos que estar, a la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahí es donde tenemos que estar. Debajo de las alas del Señor. Ahí estamos seguros. Escudo y adarga es su verdad. Me recomendaron este capítulo por el versículo 5. En general por todo el capítulo, pero el versículo 5 era el que tenía que recordar cada noche. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande a oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El versículo 9 también es la recomendación para las personas que sufren de insomnio, que por las noches no pueden dormir, que por las noches tienen pesadillas. Fíjate, la Biblia habla de todo, habla hasta de las personas que por la noche no pueden dormir. Cualquier tema que estés pasando hoy en día, en la Biblia ya se habla. Y hay consejos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y en la aspid pisarás.
Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde tenemos que estar. Este es el lugar seguro. La agrupación Un Corazón canta Lugar Secreto, ¿verdad? ¿Qué mejor lugar que estar ahí? O como canta Cristín Di Clario, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Ese es el lugar que anhelamos o que tenemos que anhelar tú y yo. Estar en la presencia de Dios. Estar firmes en el Señor. Vendrán las tormentas de la vida, vendrán y traerán desánimo, consternación. Surgirán circunstancias que podrían hacer temblar nuestro equilibrio. Amenazarán con desestabilizarnos, pero en la presencia de Dios estaremos seguros. No sé qué sucedió en la iglesia de Filipos. Pablo les recuerda a estos hermanos que permanezcan firmes en el Señor. Permanecer allí, en ese lugar. Permanece en la presencia de Dios cada día de tu vida. Cuando tú y yo nos mantenemos firmes en el Señor, el entorno, los demás también, lo creas o no, se benefician. Hoy en día tenemos una sociedad que está atacando, ¿verdad?, a los niños, a los más pequeños. Los niños se benefician cuando tienen padres que permanecen firmes en el Señor. A lo largo de los años te estoy hablando. Los nietos también se benefician. Nadie se beneficia cuando hay un desvío. No te apartes de la fe. No te apartes de los caminos del Señor, porque todo te irá mal. Llegarán los momentos de prueba, de aflicción, y dirás, Señor, ¿por qué has permitido esto? No es que el Señor haya permitido esto, es que tú has decidido vivir sin el Señor, vivir fuera de la presencia de Dios. Esto no es fácil. Permanecer firmes en el Señor no es fácil, porque cada día tenemos pruebas. Yo tengo mis pruebas, tengo mis luchas. Yo cada día fallo al Señor. Si tú me pones una cámara, por ejemplo, en la cabeza, te darás cuenta que muchas veces hablo cosas que no tengo que hablar. Veo cosas que no tengo que ver, escucho cosas que no debería escuchar. Mantenerse firmes en el Señor no es tarea fácil, es muy difícil. Debemos estar decididos, el Espíritu Santo debe estar en nuestra vida. Mantenerse firme es una actitud de decisión. Demuestra valentía. Demuestra ser implacable o ser una persona decidida. En la palabra de Dios vemos muchos ejemplos de personas que mostraron valentía, determinación. Por ejemplo, lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, cuando Eliseo estaba decidido a quedarse con el profeta Elías, a pesar de la oposición de sus compañeros. Incluso se enfrentó al desánimo de Elías en un momento. Cuando Elías le dijo a Eliseo que se quedara atrás mientras él se dirigía al Jordán, Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto también lo dijo Jacob al ángel de Jehová. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. De esto habló hace unos días nuestro compañero William Muñoz en el devocional que ofrecemos cada martes. No te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Hasta que no me des tu bendición, no te voy a soltar. Eso es lo que necesitamos para mantenernos firmes. No apartarnos, no dejar la presencia de Dios, permanecer en el Señor. El camino del Evangelio no es para débiles. Caminar en el Evangelio
implica determinación, implica ser perseverantes. Es una lucha diaria. Y a mí, siendo sincero, me entristece muchas veces cuando hermanos queridos, familiares incluso, se apartan del ministerio, se apartan de la iglesia, se apartan de los caminos del Señor. Duele. Duele ver, por ejemplo, que un padre ve a su hijo apartarse del ministerio, apartarse de la iglesia. Le duele a un padre. Si me duele a mí, que no soy padre, imagínate a un padre ver cómo su hijo ha decidido vivir en el mundo. Debe ser doloroso. Y claro, el padre le puede predicar, le puede hablar del amor de Dios, pero es una decisión del hijo. La salvación, como siempre compartimos, es personal. Yo te puedo llevar el evangelio, las buenas nuevas, y eso te puede hacer que tú tengas un encuentro personal con Dios. Pero ya luego es una decisión personal. Y es triste ver cómo los hijos se apartan de las iglesias, del ministerio. La lucha que tienen los padres, ese momento de soledad, ¿verdad? Quizás está trabajando y durante unas horas, unos minutos, se olvida de ese momento en que el hijo se ha apartado, ¿verdad? Pero cuando llega la intimidad, cuando se acuesta, cuando está con la esposa en la cama, es cuando recuerda que su hijo ya no está en el ministerio, ya no está en los caminos del Señor. Ya no está permaneciendo en Él. Y eso es duro. Se necesita determinación, perseverancia. Qué bueno que podamos orar por nuestros hijos. Vaya ataques que están sufriendo en estos días. Por la sociedad en la que estamos viviendo. Por las leyes que está promoviendo nuestra sociedad totalmente en contra de la familia. Leyes que atacan directamente a los niños. A los adolescentes no, a los mayores no, a los niños. Ya que su conocimiento, su entendimiento se está desarrollando, les atacan a ellos. Qué bueno que oremos por los niños, por nuestros jóvenes. Qué bueno que oremos por nuestras autoridades, por los pastores que el Señor ha puesto por encima de nosotros. Lo creas o no, tenemos que orar también por nuestras autoridades, por nuestros políticos. Nos gusten o no, sean de derechas o de izquierdas. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para que el Señor haga justicia en las naciones, en los países. Que el Señor haga justicia, que el Señor quite y ponga a la persona adecuada para gobernar una nación. Estad firmes en el Señor. Debemos estar unidos. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, cuando los amonestó en la carta de Filipenses capítulo 4, versículo 2. Yo te invito a que leas las epístolas, las cartas que escribió Pablo, porque menciona a diferentes colaboradores que le ayudaron en el ministerio. Estamos acostumbrados a hablar sobre los discípulos, ¿verdad? Pero Pablo tenía un montón de colaboradores que estaban ayudándole en el ministerio. Exhortó, amonestó a muchos hermanos y hermanas, y a estas dos mujeres las amonesta. Ser de la misma mente en el Señor. Pablo nos está diciendo que estas mujeres necesitaban pensar de la misma manera en todos los asuntos. Nosotros los cristianos no siempre vamos a opinar, vamos a tener diferentes opiniones con respecto a ciertas cosas, ¿verdad? Incluso los no cristianos opinan diferente, puntos de vista políticos diferentes, deportivamente piensan diferente. Venimos de diferentes orígenes. Hay diferentes tipos de personalidad, de opiniones, de preferencias. No sabemos qué sucedió entre estas dos mujeres para que Pablo
las llamara por su nombre, curiosamente, Evodia y Síntique, y las animara a ser de la misma opinión en el Señor. Lo que puedo entender es que Pablo las está exhortando a que dejen de lado el conflicto. Estaban creando un conflicto. Estas mujeres debían estar unidas. Y eso es lo que Pablo exhortaba también a los demás hermanos. Y es lo que Pablo nos está exhortando a nosotros. Debemos tener la determinación de defender juntos la obra del Señor, entendiendo que Dios usa nuestras diferencias para lograr propósitos. A eso ha venido Satanás, y esto lo decía muy bien nuestro queridísimo amigo Juan Antonio Sánchez en su libro Perlas de Sabiduría en Traje de Faena. 2 tomos que están disponibles en Librería Los Olivos. Satanás viene a la iglesia, al hogar, a la familia, a restar, a dividir. Pero Dios viene a sumar y a multiplicar. Tú y yo debemos estar juntos en la obra del Señor. Debemos estar juntos en el Señor, estar firmes en el Señor. Pablo también en esta carta de Filipenses capítulo 4, verso 4, aconseja a los creyentes: gozaos siempre en el Señor. Y otra vez os digo, gozaos. Cuando hay alegría en nuestra vida, trabajamos mucho mejor. ¿Te has dado cuenta, verdad? Cuando hay gozo, cuando hay pasión, uno trabaja alegre, a gusto. Hay poder, ¿verdad? No permitas que nada ni nadie te robe el gozo. Proverbios capítulo 17, verso 22 dice: el corazón alegre hace bien como medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Apártate de todo hermano o hermana de espíritu quebrantado. Anímale, por supuesto, dale una palabra de ánimo, pero si esa persona, después de los consejos, no cambia, lo mejor que puedes hacer es apartarte. Muchas veces trabajamos con hermanos y hermanas que están en queja, en crítica, en murmuración. Y en vez de alegrarnos, como dice este proverbio, el corazón alegre hace bien como medicina, en vez de alegrarnos, lo que hace es contaminarnos. El espíritu quebrantado seca los huesos. Un corazón alegre tiene valor. Nehemías dijo: el gozo del Señor es tu fuerza. Nehemías capítulo 8, verso 10. Pablo, a pesar de que soportó muchos momentos difíciles, él permanecía firme en el Señor, con gozo. Estaba encadenado, estaba pasando por momentos de aflicción, pero había alegría, había gozo en su vida. La alegría es una condición que es independiente del momento por el que estás pasando. Nadie comienza la vida cristiana sintiéndose desanimado. Es cuando tú y yo nos acercamos a Dios. Cuando te acercas a Dios, cuando recibes a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, te regocijas. Así empezó Pablo la carrera. Puso su mirada en terminar su recorrido con esa misma actitud, con alegría, con gozo. Y esa es la actitud que tenemos que tener en cada momento de nuestra vida. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo. Para que estemos firmes en el Señor tenemos que tener tiempo de oración con Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. David fue uno que aprendió el poder de la oración. El Salmo capítulo 5, verso 3 dice: mi voz, oh Jehová, oirás de mañana. Por la mañana te dirigiré mi oración y miraré hacia arriba. El Salmo 55, verso 16 dice: David repite el mismo pensamiento: en cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará.
tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Si tú quieres estar firme en el Señor, debes orar. Te recomiendo el libro de Miguel Díez, Orar como respirar. Está disponible en librería Los Olivos. Un libro que habla sobre la oración desde principio a fin. La oración debe ser parte de nuestra vida. La oración debe ser parte de la familia, del hogar. Antes de que empieces tu día, cuando lo termines, orar a Dios. Si quieres estar firme en el Señor, debes orar. Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. Si tu propósito y el mío es permanecer firme en el Señor, te lo vuelvo a repetir, si tu propósito y el mío es permanecer firme en el Señor, prepárate, porque llegarán esos momentos de prueba y aflicción. Y lo primero que pasará es que dejemos de orar, dejemos de buscar a Dios, dejemos de leer la palabra. Irás a los cultos, pero ya no tendrás esa pasión. Es en los momentos de prueba, es en los momentos de aflicción cuando muchas veces dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, y es en esos momentos cuando más tenemos que buscar al Señor. Estas cosas que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, hacedlo, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto decía Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 9. Estos creyentes habían pasado tiempo con Pablo, habían escuchado la sana doctrina, habían visto su ejemplo, su testimonio. Ahora Pablo les estaba diciendo que si querían permanecer firmes en el Señor, debían recordar lo que habían aprendido y recibido de Él. Pero que no se quede solo en la teoría, sino tenían que llevarlo a la práctica, a la acción. Y dice que si lo hacen, el Dios de paz estaría con ellos. Tú y yo podemos permanecer firmes en el Señor. Este es el mensaje que queremos compartirte en este día. Tú y yo podemos estar firmes en el Señor. Tendremos un espíritu de victoria, de gozo, de esperanza. Mientras permanecemos en el Señor, cuando llegue ese día, como hemos compartido en Apocalipsis, cuando suene la trompeta, estaremos entre los arrebatados de este mundo corrupto, en pecado, y nos vamos a regocijar con Jesús, con el Señor. Pero todo esto sucederá si permanecemos firmes en Él. Estad firmes en el Señor.